televidentes, vamos a iniciar las entrevistas. Dialogaremos en los siguientes minutos con el doctor Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano, a propósito de la coyuntura que estamos viviendo en este momento. Bienvenido, asambleísta, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Bueno, la Asamblea Nacional en las últimas horas ha dado un mensaje al presidente de la República. Aprobó la ley de eficiencia energética, luego en forma unánime se pronunció sobre el decreto de excepción o la extensión del decreto de extensión, el decreto de excepción en el que precisamente se declara la guerra interna en el país. ¿Eso qué significa en este momento en el ámbito y en el amplio contexto político, asambleísta? Bienvenido nuevamente, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. Lamentablemente vivimos momentos muy complicados y la única forma, el único camino para poder superarlo es el trabajo conjunto de todas las instituciones públicas, de todas las funciones del Estado y el respaldo ciudadano. Y esta Asamblea Nacional así lo ha entendido. En estos 55 días hemos trabajado de la mano del Ejecutivo, aprobando todos los proyectos que nos ha remitido y respaldando sus iniciativas. Respaldamos y aprobamos el proyecto de generación de incentivos y creación de plazas de trabajo. Ayer aprobamos el proyecto urgente en materia energética para aportar a la crisis que estamos viviendo, pero fundamentalmente en cuanto a seguridad, respaldamos unánimemente todas las acciones y decisiones tomadas por el presidente de la República en el sentido de declarar el conflicto interno y declararle la guerra a los grupos terroristas y a la delincuencia organizada que lamentablemente está pretendiendo doblegar al país sembrando caos y terror. Ahora, ¿qué más se espera de la Asamblea Nacional y diríamos de esta buena relación que se entiende con el Ejecutivo? Porque si bien es cierto se han aprobado algunas leyes, hay un respaldo político, pero asambleísta, el tema económico, al declararse una guerra precisamente interna y al sacar a las Fuerzas Armadas y a poner en actividad a las Fuerzas Armadas, implica gastos y erogaciones económicas. ¿Por dónde deberían ir los temas y cuánto más podría apoyar, sobre todo para que exista el flujo de dinero necesario? Bueno, primero, en lo fundamental, nosotros esperamos en las siguientes 2 semanas, máximo en 3, poder aprobar una reforma al Código Orgánico Integral Penal. ¿Para qué? Para darle insumos a esa estrategia país para combatir a la delincuencia y el crimen organizado, para que los operadores de justicia, jueces y fiscales no tengan excusas y dejen libres a delincuentes. Esta reforma penal tiene 3 grandes desafíos. El primero, incrementar penas en delitos execrables como asesinatos, sicariatos, secuestros, extorsiones, vacunas y todo lo vinculado con el crimen organizado. Segundo, que en esos mismos delitos quienes hayan sido sentenciados cumplan la totalidad de la pena en la cárcel y no se acojan a ningún beneficio penitenciario. Tercero, que cuando un menor de edad participe en la comisión de estos delitos, se ha tratado con todo el rigor de la ley, es decir, se van a endurecer penas y una vez que este menor cumpla la mayoría de edad, tiene que ser tratado como un adulto y tiene que ir a cumplir el resto de su condena en un centro de privación de libertad propio para aquel que comete ese tipo de delitos execrables. Eso importante. Ahora, en materia económica y productiva, nosotros hemos respaldado y aprobado todo aquello que el presidente concibe como incentivos, precisamente para inmediatamente, y pongamos el ejemplo, una vez que esté en vigencia y en el registro oficial la ley de eficiencia energética, se pueda a través de la condonación de intereses hacer un cobro de capital y eso va a permitir que el Estado recupere alrededor de $500 millones que van a ser necesarios para poder, entre otras cosas, como usted lo dijo, Fernando, acertadamente, servir de insumos y de capital para enfrentar esta guerra en contra del crimen organizado. Ahora, eso está muy bien, esa es una parte precisamente de conseguir recursos, pero estos recursos no serán inmediatos, se necesita dinero ya en este momento, se necesita flujo. Políticamente, ¿cuál es la posición o cuál sería la posición del Partido Social Cristiano en el caso de que se vuelva ya a hablar con fuerza y a tomar decisiones en el tema, por ejemplo, de la eliminación de los subsidios a los combustibles? Fernando, una necesaria precisión. Quien administra el Estado es el Ejecutivo y es el presidente de la República. Él debe tomar las decisiones y cuenta con el respaldo del país y cuenta con el respaldo de la Asamblea Nacional, no solo para gobernabilidad, sino también para tomar decisiones
que nos permitan verdaderamente aportar ante la crisis que estamos enfrentando. Ahora, nosotros hemos sido claros. Es necesario revisar subsidios para que los subsidios lleguen a los sectores y a las personas que verdaderamente lo necesiten. Y ojo, esto no pasa por sembrar división o puede ser un discurso clasista. El momento que vivimos amerita decisiones claras, decisiones que permitan aportar y sin duda alguna la revisión de subsidios probablemente sea parte de la discusión. Hay que esperar. Una vez que sea planteada, nosotros tenemos esta tesis preliminar que le estoy compartiendo y sin duda alguna seremos parte de la solución. Ahora, volviendo al tema precisamente de lo que puede hacer la Asamblea en las reformas del Código Integral Penal, esto del incremento de penas, se entiende, está establecido dentro del paquete de precisamente de preguntas que el Ejecutivo ha planteado y que ha enviado a la Corte Constitucional. Es decir, ya no habría necesidad de incluir esto dentro de la consulta si la Asamblea se va a encargar de tramitarlo. Bueno, la consulta ya fue presentada, Fernando, y en este momento a quien le compete dirimir aquello es exclusivamente a la Corte Constitucional, y nosotros lo hemos dicho. La Asamblea está trabajando hace ya algunas semanas en esta reforma penal necesaria e importante, y desde nuestra competencia y como un aporte al país y a la crisis en materia de inseguridad, la vamos a aprobar con urgencia, así como vamos a aprobar todo aquello que sea necesario y que aporte en materia de seguridad. Ahora, en cuanto a las preguntas, en el segundo paquete de preguntas se han incorporado tesis nuestras. ¿Y por qué? Aquí hay un tema que es claro. Los ciudadanos sí o sí íbamos a ser convocados en el primer trimestre de este año a las urnas. ¿Y por qué? Porque el 21 de diciembre del 2023, la Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas se puedan incorporar de manera complementaria al combate a la delincuencia, obviamente dentro de un plan de trabajo y bajo la disposición del presidente de la República. Eso nos iba a llevar a las urnas. Ahora, el presidente envía 21 preguntas y lo importante es que también aprovechemos ese momento, esa convocatoria ciudadana y nacional para tratar otros temas importantes como los hablábamos. ¿Qué hacer en productividad? Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que se elimine la prohibición constitucional a no tener arbitraje internacional cuando hay inversión extranjera en el país, y eso es necesario porque esa es una medida clara que va a atraer inversión y que va a permitir que haya movimiento económico. Otra de nuestras propuestas es eliminar la prohibición constitucional que no permite que tengamos contratación por horas que debe tener formalidad, contrato y pago de seguridad social. Esas tesis también ya son parte de las preguntas y en este momento el país necesita unión, necesita cooperación y resultados. Lo hemos dicho, vamos a esperar el pronunciamiento de la Corte, vamos a aportar en todo aquello que creemos y desde la Asamblea Nacional vamos a seguir legislando en todo tema que aporte a mejorar nuestra condición y situación actual de vida. ¿Cuánto puede aportar, asambleísta, el tema del incremento de penas en la actual coyuntura, considerando que lo que no funciona también en nuestro país, y eso es una evidencia, y lo estamos viviendo en este momento, es el sistema penitenciario? Incrementar penas para seguir con el mismo sistema parece no tener mucho sentido. Fernando, la situación que vivimos amerita decisiones extremas y por un lado hay que cerrarle la puerta a toda posibilidad o a todo beneficio del cual pueda acogerse el crimen organizado, y usted lo ha analizado clarísimo. Para que esta estrategia de combate a la delincuencia funcione, la justicia tiene que actuar en la misma línea con resultados como lo está haciendo el Ejecutivo y como lo está haciendo la Asamblea. Es imposible pensar en combatir el crimen organizado si usted tiene jueces y fiscales, ojo, no todos, pero algunos al servicio del crimen organizado garantizando su impunidad. Por lo tanto, la Asamblea tiene que, respetando, sí, claro está, la independencia de funciones, fiscalizar a que esa justicia haga lo que tenga que hacer, porque no es posible que las Fuerzas Armadas, incluso, y la Policía Nacional, a riesgo de su vida, pongan tras las rejas a los delincuentes y resulta que no hay audiencia porque dicen que el parte no está claro o se demoró o porque simplemente quisieron dar una medida sustitutiva o una vez sentenciados se declaran enfermos, unos certificados truchos y vuelven a la calle. Entonces la justicia tiene que jugar un rol importante y de hecho el compromiso de la Asamblea es marcar el paso respetuosamente a esa institución que es el punto de partida, que es el cierre
de la estrategia, de la inteligencia, de la inversión, de las operaciones, de la ley que estamos haciendo para como país enfrentar esta grave crisis en materia de seguridad. Los temas en materia de justicia, que precisamente los ha incluido el presidente de la República en los textos de la consulta popular, ¿son los adecuados o hay que ser más contundente, hay que ir más allá? Bueno, definitivamente la contundencia en este momento es el camino y la transparencia también. Y por lo tanto, toda reforma que sirva para esas dos finalidades es bienvenida. Siempre se la puede discutir, siempre se la puede mejorar. Y un tema importante, Fernando, hoy más que nunca, luego de estas 48 horas que vivimos el 8 y el 9 de enero, el país necesita unidad. Los conflictos, las diferencias deben quedar a un lado, sí, van a existir y de suyo hay discrepancias y posiciones distintas, pero estas diferencias deben servir para mejorar todo aquello que se vaya a decidir y todo aquello que se vaya a aprobar, y me refiero a lo legislativo, porque no hay otro camino, y la Asamblea lo ha entendido así. Un gobierno que necesita tener las condiciones para trabajar y para dar resultados en el menor tiempo posible. Y la Asamblea lo ha entendido bien y en este momento creo yo, aplaudimos, el pueblo ecuatoriano aplaude esta unidad de acción entre Asamblea Nacional y el Ejecutivo pese a las discrepancias. Pero ustedes, ¿cómo ven la actitud del Ejecutivo? Porque yo pude ver un video de Jan Topic, el ex candidato presidencial, auspiciado precisamente por el Partido Social Cristiano, en el que ofrece su apoyo, su contingente para la lucha contra el terrorismo, pero la respuesta del presidente Noboa no fue la adecuada. Bueno, el país necesita suma de esfuerzos, el país necesita resultados, y sin duda alguna los esfuerzos son bienvenidos. Creo que las formas en las que se generan tanto de lado y lado, los ofrecimientos deben ser manejados. El país en este momento necesita calma, necesita a sus líderes juntos, aportando cada quien desde su competencia, cada quien desde su expertise, y hacemos votos porque esto se dé, hacemos votos porque la colaboración sea tomada y también porque las decisiones y los resultados se empiecen a sentir en el país. Gracias, Vicente. Doctor Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano, por acompañarnos en este diálogo. Vamos a una pausa. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.